no dar regalos este año. Eso dijimos en octubre, cuando el dinero empezaba a escasear y las cuentas llegaban más rápido que las respuestas. Luciana lo propuso primero, con esa voz suave que siempre usa cuando quiere algo de mí. Mamá, seamos realistas. Este año no está para gastar de más. Todos de acuerdo, ¿verdad? Yo asentí. Claro, hija. Como siempre. Teodoro sonrió desde el sofá, el mismo sofá que yo pagué hace 3 años cuando se mudaron al apartamento. El apartamento que también pago. Pero eso nunca se menciona. Nunca se dice en voz alta. Es como si el dinero que sale de mi cuenta cada mes fuera invisible, como si las facturas se pagaran solas, como si la vida de ellos no tuviera peso sobre mis hombros. Entonces llegó diciembre. Y con diciembre, la cena de Navidad. Luciana insistió en que fuera en su casa. Mejor así, mamá. Más cómodo para todos. Más cómodo para quién, no lo sé. Pero fui. Siempre voy. Llegué temprano, como me enseñaron. Llevé una botella de vino barato y un postre que horneé en la madrugada porque no podía dormir. Últimamente no duermo bien. Algo en mi pecho se aprieta por las noches, como si supiera lo que yo todavía no quería ver. Luciana abrió la puerta con prisa. Hola, mamá. Pasa rápido. Hace frío. No me abrazó. Hace meses que no me abraza. Entré. La casa olía a pavó y a velas perfumadas. Todo decorado. Luces doradas. Guirnaldas en la pared. Una mesa larga con copas de cristal que yo nunca vi antes. Bonito, dije. Luciana sonrió sin mirarme. Teodoro apareció desde la cocina. Hola, Teresa. Qué bueno que llegaste. Su voz era educada, pero vacía. Como cuando hablas con alguien que no te importa, pero tienes que ser cortés. Me senté en la punta de la mesa. Siempre en la punta. Nunca en el centro. El centro es para la familia de verdad. Eso lo entendí hace años. Teodoro sirvió vino. Luciana trajo las entradas. Pequeños platillos elegantes que parecían salidos de una revista. No sé cuánto costaron, pero sé que no fue poco. Entonces sonó el timbre. Luciana saltó de su silla. Ya llegó. Corrió hacia la puerta. Yo no entendí. ¿Quién llegó? No dijeron que vendría alguien más. La puerta se abrió y entró ella. Emilia Márquez. La madre de Teodoro. Alta. Perfumada. Con un abrigo largo que brillaba bajo las luces. Detrás de ella, un hombre joven cargando cajas. Muchas cajas. Grandes. Envueltas en papel plateado con moños rojos. Emilia sonrió como si fuera la dueña del lugar. Feliz Navidad, familia. Perdón por la demora. El tráfico estaba imposible. Luciana la recibió con un abrazo largo. Qué linda, Emilia. No tenías que traer nada. ¿Recuerdas que acordamos no dar regalos este año? Emilia rió. Una risa ligera, casi musical. Ay, Luciana. Eso es para ustedes los jóvenes. Pero una madre siempre quiere consentir a su hijo. Y a su familia. Miró a Teodoro con ternura. Mi niño se merece lo mejor. Teodoro sonrió. Esa sonrisa que nunca me da a mí. Gracias, mamá. No tenías que hacerlo. Claro que tenía, respondió Emilia. Un hijo como tú merece todo. El hombre joven dejó las cajas junto al árbol de Navidad. Un árbol que yo ayudé a pagar el año pasado, pero que este año nadie me preguntó si quería decorar. Emilia se quitó el abrigo. Debajo llevaba un vestido color vino. Elegante. Caro. Se sentó en el centro de la mesa. En mi lugar. No. En el lugar que debería ser mío, pero que nunca fue. Luciana sirvió más vino. Teodoro trajo el pavó. Emilia habló sin parar. De su viaje a la playa. De su nuevo auto. De lo cansada que estaba de tantas invitaciones sociales. Yo solo escuchaba. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Terminamos de cenar. Luciana recogió los platos. Teodoro prendió música. Entonces Emilia se levantó. Bueno, es hora de los regalos. Todos se acercaron al árbol. Yo me quedé sentada. Luciana abrió la primera caja. Era enorme.
Dentro había una televisión. No una televisión cualquiera. Una de esas enormes, delgadas, que parecen cuadros en la pared. Luciana gritó de emoción. Emilia, esto es demasiado. Emilia sonrió. Nada es demasiado para mi familia. Teodoro abrió la segunda caja. Un reloj. Dorado. Pesado. De esos que cuestan miles de dólares. Mamá, esto es increíble. Emilia asintió. Un hombre de bien merece un reloj de bien. Entonces Luciana abrió otra caja. Joyas. Un collar con piedras que brillaban como si tuvieran luz propia. Aretes a juego. Una pulsera delgada. Luciana se cubrió la boca con las manos. No puedo aceptar esto. Emilia se acercó y le puso el collar. Claro que puedes. Eres la esposa de mi hijo. Eres parte de mi familia. Te mereces brillar. Luciana lloraba. De felicidad. De emoción. Yo solo miraba. Entonces Emilia sacó un sobre. Este es para los dos. Teodoro lo abrió. Dentro había un papel. Lo leyó en voz alta. Un crucero. Para 2 personas. 15 días por el Caribe. Todo pagado. Luciana abrazó a Emilia. No sé qué decir. Emilia rió. No digas nada. Solo disfruten. Se lo merecen. Teodoro la abrazó también. Eres la mejor madre del mundo. Yo seguía sentada en la punta de la mesa. Nadie volteó a verme. Nadie me preguntó qué pensaba. Entonces Teodoro dijo algo. Algo que se clavó en mi pecho como un clavo oxidado. Mi mamá se merece más. Luciana asintió. Siempre nos ha apoyado. Siempre está ahí. Emilia sonrió. Un hijo agradecido es lo único que una madre necesita. Yo apreté las manos sobre mi regazo. Sentí el calor subirme por el cuello. Pero no dije nada. No grité. No lloré. Solo me quedé ahí, en silencio, viendo cómo desenvolvían más cajas. Más regalos. Más cosas que yo nunca podría darles. Más pruebas de que yo no era suficiente. De que nunca lo fui. Pasó 1 hora. Tal vez 2. No lo sé. El tiempo se volvió espeso. Pesado. Luciana y Teodoro reían. Emilia contaba anécdotas. Yo era un fantasma en mi propia familia. Entonces me levanté. Nadie notó. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Vi a una mujer vieja. Cansada. Con arrugas profundas y ojos apagados. Una mujer que dio todo y recibió nada. Me sequé las manos despacio. Respiré hondo. Y en ese momento algo dentro de mí se rompió. No fue ruidoso. No fue dramático. Fue silencioso. Como cuando una rama seca se quiebra bajo la nieve. Nadie la escucha. Pero se rompe igual. Salí del baño. Fui a la sala. Tomé mi bolso. Me puse el abrigo. Luciana me vio. Ya te vas, mamá. Asentí. Estoy cansada. Ella no insistió. No me pidió que me quedara. Teodoro levantó la mano. Que descanses, Teresa. Emilia ni siquiera volteó. Salí del apartamento. Cerré la puerta despacio. Caminé hacia el elevador. Bajé los 7 pisos en silencio. Salí a la calle. Hacía frío. El aire me quemaba los pulmones. Pero no me importó. Caminé hasta la parada del autobús. Me senté en la banca de metal helado. Saqué mi teléfono. Y ahí, bajo la luz amarilla de un poste, empecé a cancelar todo. Primero el apartamento. Llamé al propietario. Le dije que no renovaría el contrato. Que se terminaba en 30 días. Él preguntó si estaba segura. Sí, dije. Completamente segura. Luego llamé al banco. Pedí que retiraran mi nombre como avalista del auto de Teodoro. La señorita me preguntó si entendía las consecuencias. Entiendo perfectamente, respondí. Después cancelé el seguro médico. El plan familiar que yo pagaba cada mes. El operador me preguntó si quería hablar con un supervisor. No, gracias. Solo cancele. También quité las autorizaciones de mis tarjetas de crédito.
las que Luciana usaba para sus compras, para sus salidas, para sus lujos pequeños que sumaban grandes cuentas. Cada llamada fue un corte limpio. Cada cancelación fue un paso hacia algo que todavía no entendía, pero que sentía necesario. Llegué a mi casa pasada la medianoche. Un departamento pequeño, viejo, con muebles que heredé de mi madre. Me quité los zapatos. Me senté en el sofá. No prendí la luz. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando el silencio. Mi teléfono vibró. 1 vez. 2 veces. 10 veces. No lo miré. Sabía lo que venía. Pero ya no me importaba. Porque en algún lugar profundo de mi pecho, donde antes había dolor, ahora había algo diferente. Algo frío. Algo firme. Algo que se parecía a la calma antes de la tormenta. Y yo, Teresa López, estaba lista para dejar que lloviera. Desperté a las 6 de la mañana con el teléfono vibrando sin parar. 63 mensajes. 32 llamadas perdidas. No abrí ninguno. Solo me levanté, hice café y me senté junto a la ventana. Afuera el cielo estaba gris. Hacía frío. Siempre hace frío en diciembre. Pero ese frío era diferente. Era el frío de saber que algo había terminado. Que algo se había roto para siempre. Tomé el café despacio. Caliente. Amargo. Como debían ser las cosas importantes. El teléfono seguía sonando. Vibración tras vibración. Pero yo no tenía prisa. Había pasado 70 años respondiendo rápido. Corriendo hacia los demás. Esta vez podían esperar. Cerré los ojos y volví atrás. A donde todo comenzó. No a la cena de Navidad. Más atrás. Mucho más atrás. A cuando Luciana era pequeña. Cuando me llamaba mamá con ternura. Cuando me abrazaba antes de dormir. Cuando yo era su mundo entero. Luciana nació en un hospital público. Yo tenía 25 años. Su padre se fue cuando ella tenía 2. Dijo que no estaba listo para ser padre. Que necesitaba encontrarse a sí mismo. Nunca volvió. Nunca preguntó por ella. Nunca envió un peso. Yo trabajé en lo que pude. Limpieza. Cocina. Costura. Cuidé niños ajenos mientras la mía crecía sola en casa. Llegaba tarde. Siempre cansada. Pero siempre con algo para ella. Un dulce. Un juguete usado. Una sonrisa aunque me doliera el cuerpo. Luciana creció bonita. Inteligente. Pero también creció viendo mi cansancio. Viendo mi ropa vieja. Mis manos agrietadas. Mis zapatos rotos. Y creo que algo en ella empezó a avergonzarse. No lo dijo nunca. Pero lo vi. En cómo dejó de presentarme a sus amigas. En cómo pedía que no fuera a buscarla a la escuela. En cómo empezó a inventar excusas cuando sus compañeras preguntaban por mí. Mi mamá está enferma. Mi mamá está trabajando. Mi mamá no puede venir. Yo entendía. O al menos quise entender. Pensé que era normal. Que los hijos se alejan cuando crecen. Que buscan su propio camino. Pero dolía igual. Dolía como duele el hambre cuando no hay dinero para comer. Cuando Luciana cumplió 20 años, entró a la universidad. Yo pagué cada cuota. Con dinero que no tenía. Con préstamos que todavía estoy pagando. Ella estudió administración. Quería ser alguien importante. Alguien que no tuviera que limpiar casas ajenas. Alguien que no tuviera vergüenza de su apellido. Yo la apoyé. Siempre la apoyé. Aunque eso significara comer 1 vez al día. Aunque significara no ir al médico cuando me dolía el pecho. Aunque significara usar la misma ropa durante años. Luciana se graduó. Yo fui a su ceremonia. Me senté hasta atrás. Sola. Ella no me presentó a nadie. No me tomó fotos conmigo. Solo me agradeció rápido y se fue con sus amigos. Esa noche lloré. Pero al día siguiente le compré un regalo. Un reloj pequeño. Plateado. Con una inscripción que decía, para mi hija, mi orgullo. Ella lo usó 2 veces. Entonces conoció a Teodoro. En una fiesta de la universidad. Él venía de una familia con dinero. No mucho. Pero más que nosotros. Su madre,
Emilia era dueña de una boutique. Vendía ropa cara. Vivía en un vecindario donde las casas tenían jardines y las calles estaban limpias. Luciana quedó deslumbrada. Me habló de él durante meses. Teodoro esto. Teodoro aquello. Teodoro me llevó a cenar. Teodoro me regaló flores. Yo me alegraba por ella. Pensé que había encontrado a alguien bueno. Alguien que la cuidaría. Alguien que la haría feliz. La primera vez que Teodoro vino a casa fue incómodo. Miró todo con ojos críticos. Las paredes despintadas. Los muebles viejos. La mesa pequeña. No dijo nada. Pero su silencio lo dijo todo. Cuando conocí a Emilia fue peor. Luciana organizó un almuerzo. En un restaurante elegante. Yo llegué con mi mejor ropa. Que seguía siendo vieja. Emilia llegó con un vestido blanco. Perfume caro. Uñas perfectas. Me dio la mano con desgano. Como si tocarme fuera un esfuerzo. Durante el almuerzo habló sin parar. De sus viajes. De su negocio. De lo difícil que era encontrar buena ayuda doméstica. Yo solo asentía. Luciana reía con cada chiste de Emilia. Yo me sentí pequeña. Invisible. Al final Emilia pagó la cuenta. Luciana le agradeció efusivamente. A mí no me preguntaron si quería pagar. Asumieron que no podía. Y tenían razón. Pero dolía que lo asumieran tan fácil. Luciana y Teodoro se casaron 2 años después. Una boda pequeña pero elegante. En un salón con ventanales grandes. Yo pagué mi vestido. Simple. Gris. Emilia pagó el vestido de Luciana. Blanco. Con encajes. Con una cola larga. Yo me senté en la tercera fila. Emilia en la primera. Durante la ceremonia Luciana lloró. De felicidad. Yo también lloré. Pero por razones diferentes. En la recepción Emilia dio un discurso. Habló de lo feliz que estaba. De lo mucho que quería a Luciana. De lo orgullosa que estaba de su hijo. Todos aplaudieron. A mí no me pidieron hablar. Yo comí en silencio. Vi a mi hija bailar. Vi cómo Emilia la abrazaba como si fuera su propia hija. Y algo en mí empezó a quebrarse. Pero todavía no lo sabía. Después de la boda vinieron los problemas. Luciana y Teodoro querían un apartamento. Algo mejor que donde vivían. Pero no tenían suficiente dinero para el depósito. Luciana vino a verme. Mamá, necesito tu ayuda. Solo esta vez. Te prometo que te lo devuelvo. Yo saqué mis ahorros. Todo lo que había guardado durante años. $5,000. Era todo lo que tenía. Se lo di sin pensarlo. Luciana lloró. Me abrazó. Gracias. Mamá. No sé qué haría sin ti. Pasaron 6 meses. Luego 1 año. Luego 2. Nunca me devolvieron nada. Cuando pregunté, Luciana se molestó. Mamá, estamos pasando por un momento difícil. No seas insensible. Yo no volví a preguntar. Entonces vino el auto. Teodoro necesitaba uno para el trabajo. Pero su crédito no era bueno. Necesitaban una balista. Luciana me llamó. Mamá, solo es poner tu firma. No tienes que pagar nada. Yo firmé. Por supuesto que firmé. Porque era mi hija. Porque quería ayudarla. Porque pensé que eventualmente las cosas mejorarían. Luego vino el seguro médico. Teodoro perdió su trabajo. Y con él, el seguro. Luciana estaba embarazada. Necesitaban cobertura. Mamá, solo hasta que Teodoro encuentre algo nuevo. 2 meses. 3 máximo. Yo contraté un plan familiar. Los incluía a ambos. Los 3 meses se volvieron 6. Luego 1 año. Luego 3. Yo seguía pagando. Cada mes. $400 que salían de mi pensión. De mi jubilación. Del dinero que debía usar para mis medicinas. Para mi comida. Pero no importaba. Porque eran mi familia. El apartamento también quedó a mi nombre. El contrato. La responsabilidad. Luciana dijo que era más fácil así. Que mi historial crediticio era mejor. Que solo sería temporal.
hasta que ellos se estabilizaran. Yo acepté. Pagué el primer mes. Luego el segundo. Luego todos los demás. $900 mensuales. Durante 4 años. Ellos vivían cómodos. Yo comía arroz y frijoles. Ellos compraban ropa nueva. Yo usaba la misma chamarra desde hace 10 años. Ellos salían a cenar. Yo me quedaba en casa viendo televisión. Pero estaba bien. O eso me decía a mí misma. Porque eran mi familia. Porque una madre da sin esperar nada a cambio. Porque así me enseñaron. Entonces llegó el desprecio. Pequeño al principio. Casi imperceptible. Luciana dejó de visitarme. Luego dejó de llamarme. Luego empezó a responder mis mensajes con monosílabos. Cuando iba a su casa me trataba con prisa. Hola, mamá. Qué bueno verte. Pero tengo cosas que hacer. Te llamo luego. Nunca llamaba. Teodoro empezó a hablarme de usted. Como si fuera una extraña. Como si no fuera la mujer que estaba pagando su techo. Sus comidas. Su vida. Emilia venía cada vez más seguido. Traía regalos. Ropa. Comida. Dinero. Se quedaba horas. Reía con Luciana. Hablaban de cosas que yo no entendía. De lugares que yo nunca conocería. Y yo me convertí en la sombra. En la vieja que ayudaba pero no importaba. En la madre que daba pero no recibía. En el nombre en los contratos pero no en las conversaciones. Así pasaron los años. Uno tras otro. Yo envejecí rápido. Mi cabello se puso blanco. Mis manos temblaban. Mi espalda dolía. Pero seguí pagando. Seguí ayudando. Seguí siendo invisible. Hasta que llegó esa Navidad. Hasta que vi los regalos. Hasta que escuché a Teodoro decir que su madre se merecía más. Hasta que algo en mí despertó. Algo que había estado dormido durante décadas. Algo que ya no quería seguir callado. Y en ese silencio de mi apartamento, con el teléfono vibrando sin parar, entendí algo. Entendí que el amor no debía doler así. Que dar no significaba desaparecer. Que ser madre no era ser invisible. Y que ya era hora de que Teresa López dejara de existir solo para los demás. El teléfono no dejó de sonar en toda la mañana. Yo seguía sin contestar. Preparé un desayuno simple. Pan tostado. Café negro. Un poco de mermelada que había comprado en oferta. Me senté a comer despacio. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si no hubiera 63 mensajes esperando. Como si mi vida no hubiera cambiado en una sola noche. Porque había cambiado. Algo dentro de mí era diferente. Más frío. Más firme. Más real. Terminé de desayunar. Lavé los platos. Sequé cada uno con cuidado. Los guardé en su lugar. Ordené la cocina. Barrí el piso. Todo con calma. Todo con pausa. Mientras afuera el mundo seguía girando y mi hija seguía llamando. Eran las 10 de la mañana cuando finalmente abrí los mensajes. El primero era de Luciana. Mamá, llámame urgente. El segundo también. Mamá, ¿qué hiciste? El tercero ya no era tan educado. Mamá, contesta el teléfono ahora mismo. Luego venían los de Teodoro. Teresa, necesitamos hablar. Esto es muy serio. No puedes hacer esto sin avisarnos. Después había mensajes de números que no conocía. Del banco. De la aseguradora. Del propietario del apartamento. Todos preguntando si estaba segura. Si entendía las consecuencias. Si quería reconsiderar. Yo no respondí ninguno. Solo los leí. Uno por uno. Como quien lee un libro del que ya sabe el final. Y ese final ya no me asustaba. A las 11 sonó el timbre. Fuerte. Insistente. Me asomé por la mirilla. Era Luciana. Tenía el rostro rojo. Los ojos hinchados. El cabello despeinado. Golpeó la puerta con el puño. Mamá. Abre. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Yo no moví un músculo. Solo la observé. Golpeó más fuerte. Mamá, por favor. Tenemos que hablar. Esto es una locura.
No puedes dejarnos así. Su voz se quebró. Empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de desesperación, de miedo. Porque por primera vez en su vida Luciana entendía lo que significaba perder. Y no sabía cómo manejarlo. Esperé hasta que se cansara. Hasta que dejara de golpear. Hasta que se fuera. Tardó 20 minutos. Cuando escuché sus pasos alejarse respiré hondo. Y algo en mi pecho se aflojó. Esa tarde decidí salir. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Me puse el abrigo. Tomé mi bolso. Salí a la calle. Caminé sin rumbo. Las calles estaban llenas de gente. Comprando. Corriendo. Preparándose para el año nuevo. Yo solo caminaba. Sin prisa. Sin destino. Llegué a un parque pequeño. Con bancas viejas y árboles sin hojas. Me senté. Hacía frío, pero no me importó. Saqué mi teléfono. Esta vez no para leer mensajes, sino para buscar algo. Algo que había estado evitando durante semanas. El teléfono de Luciana. Su teléfono viejo. El que dejó olvidado en mi casa hace 2 meses cuando vino a pedirme dinero prestado. Yo lo guardé. Pensé en devolvérselo. Pero nunca lo hice. Ahora entendía por qué. Lo saqué de mi bolso. Lo encendí. No tenía contraseña. Luciana nunca fue cuidadosa con esas cosas. La pantalla se iluminó. Había cientos de mensajes, fotos, conversaciones. Empecé a leer. Al principio eran cosas normales. Mensajes con amigas. Con Teodoro. Nada importante. Pero luego encontré algo diferente. Un chat con Emilia, la madre de Teodoro. Fechado 3 semanas atrás. Luciana había escrito: no sé cuánto tiempo más pueda seguir así. Emilia respondió: ya hablamos de esto. Solo un poco más de paciencia. Luciana: es que me da culpa. Emilia: la culpa no paga las cuentas, mi niña. Tu madre tuvo su vida. Ahora es tu turno. Seguí leyendo. El estómago se me apretó. Luciana: pero es mi mamá. Emilia: y tú eres mi nuera. Mi familia. Ella ya vivió. Ya tuvo su oportunidad. Ahora te toca a ti disfrutar. Luciana: a veces siento que estamos abusando. Emilia: abusando es una palabra muy fuerte. Solo estás recibiendo lo que te mereces. Lo que ella debió darte desde siempre. No es tu culpa que hayas sido pobre. Esas palabras se clavaron en mí como alfileres. Fríos. Precisos. Dolorosos. Pero seguí leyendo. Más abajo encontré otro mensaje. Este era de Teodoro. Escrito en el grupo familiar que tenían con Emilia. Teodoro: mi madre pregunta si ya hablamos con Teresa sobre el asilo. Luciana: todavía no. No sé cómo decirle. Emilia: pues hay que decirle pronto. Mientras más joven entre, mejor se adapta. El mundo se detuvo. El asilo. Querían meterme en un asilo. Seguí bajando por la conversación. Teodoro: el problema es el dinero. No podemos pagar uno bueno. Emilia: para eso está su pensión. Luciana: pero su pensión apenas alcanza para el apartamento y el auto. Emilia: por eso tienen que convencerla de que venda su departamento. Con eso se paga el asilo y hasta sobra para ustedes. Luciana: no sé si acepte. Emilia: tiene 70 años. ¿Qué va a hacer sola en ese lugar? Es peligroso. Pueden robarla. Pueden lastimarla. En un asilo está más segura. Y ustedes más tranquilos. Teodoro: mi mamá tiene razón. Es lo mejor para todos. Luciana: está bien. Hablaré con ella después de Navidad. Cerré el teléfono. Las manos me temblaban. No de tristeza. De rabia. De una furia silenciosa que nunca había sentido antes. Querían encerrarme. Quitarme mi casa. Mi pensión. Mi libertad. Y todo disfrazado de preocupación. De cuidado. De amor. Pero no era amor. Era conveniencia. Era avaricia. Era desprecio. Me quedé sentada en esa banca durante horas.
viendo cómo la tarde se convertía en noche, viendo cómo la gente pasaba, parejas, familias, niños riendo, y yo ahí, sola, con un teléfono lleno de traiciones, con un corazón lleno de grietas, pero también con algo nuevo, algo que crecía desde lo más profundo, una determinación, una certeza, una decisión. Volví a casa cuando ya era de noche. El frío me calaba los huesos. Entré. Cerré la puerta con llave. Me quité el abrigo. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sofá. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Lloré. Lloré fuerte. Lloré largo. Lloré todo lo que había guardado durante décadas. Lloré por la madre que fui. Por la mujer que dejé de ser. Por los años que di sin recibir. Por el amor que di sin ser amada. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Hasta que el pecho me dolió. Hasta que la garganta se me cerró. Y cuando terminé me sentí vacía. Pero también ligera. Como si hubiera dejado ir algo pesado. Algo viejo. Algo que ya no me pertenecía. Me levanté. Fui a la cocina. Preparé té. Me senté junto a la ventana. Afuera la ciudad brillaba con luces de Navidad. Luces que ya no me parecían alegres. Que me parecían falsas. Mentirosas. Como todo lo que había creído durante años. Tomé el té despacio. Caliente. Reconfortante. Y entonces pensé en lo que había leído. En los mensajes. En los planes. En el asilo. Y algo en mí se endureció. Porque si ellos habían planeado mi final sin preguntarme, yo también podía planear el mío. Pero esta vez sería diferente. Esta vez yo tendría el control. Esta vez Teresa López no sería la víctima. Sería la que decidiera cómo terminaba su historia. Abrí mi computadora. Vieja. Lenta. Pero funcionaba. Busqué el número de Alma Rosales. Mi antigua vecina. La que vivió al lado mío durante 15 años. La que se mudó hace 5 cuando su esposo murió. La que siempre me saludaba con cariño. La que una vez me dijo, Teresa, si algún día necesitas algo, lo que sea, búscame. Yo la ayudé cuando su esposo se enfermó. Le cociné. Le hice compañía. Le presté dinero que nunca me devolvió. Pero no importó. Porque lo hice con el corazón. No esperando nada a cambio. Encontré su número. Marqué. Sonó 3 veces. Alma contestó. Bueno. Su voz era cálida. Conocida. Alma, soy Teresa. Hubo un silencio. Luego un grito de alegría. Teresa, mi niña. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Hablamos durante 1 hora. Le conté todo. Los mensajes. Los planes. El asilo. La Navidad. Las cancelaciones. Todo. Alma escuchó sin interrumpir. Cuando terminé hubo un silencio largo. Luego ella dijo algo que cambió todo. Teresa, yo trabajo en un despacho legal. Soy asistente de un abogado. Si quieres, puedo ayudarte. Puedo conseguir que revisen tus contratos. Tus documentos. Puedo conseguir que te protejas. Porque esto que me cuentas no es solo feo. Es ilegal. Estás siendo explotada. Y eso tiene nombre. Abuso financiero. Sentí algo en el pecho. Algo parecido a la esperanza. Pero más fuerte. Más real. Sí, dije. Quiero ayuda. Alma suspiró. Ven mañana a mi oficina. Te espero a las 10. Trae todos tus papeles. Contratos. Estados de cuenta. Todo. Vamos a arreglar esto. Colgué el teléfono. Me quedé mirando la pantalla apagada. Afuera seguía haciendo frío. Adentro también. Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. No me sentí perdida. Me sentí acompañada. Por mí misma. Por mi rabia. Por mi decisión. Fui a mi habitación. Saqué una caja vieja del armario. Dentro estaban todos mis documentos. Contratos del apartamento. Papeles del auto. Recibos de pagos. Estados de cuenta bancarios. Facturas del seguro médico.
Todo perfectamente guardado. Porque yo siempre fui organizada. Siempre fui cuidadosa. Siempre guardé pruebas. Sin saber que algún día las necesitaría. Pero las tenía. Y ahora iban a servir. Ahora iban a hablar por mí. Guardé todo en un folder grande. Lo dejé listo junto a la puerta. Para no olvidarlo mañana. Luego me acosté. Cerré los ojos. El teléfono volvió a sonar. Era Luciana otra vez. No contesté. Dejé que sonara. Dejé que vibrara. Dejé que se cansara. Porque ya no me importaba lo que tuviera que decir. Ya no me importaban sus excusas. Sus mentiras. Su desprecio disfrazado de amor. Yo había descubierto la verdad. Y la verdad dolía. Dolía como un hueso roto. Como una herida abierta. Pero también liberaba. Porque ya no tenía que fingir. Ya no tenía que disculparme por existir. Ya no tenía que ser la madre invisible. Ahora podía ser Teresa. Solo Teresa. Y esa Teresa estaba a punto de despertar. Desperté a las 6 de la mañana. Antes de que sonara el despertador. Antes de que el sol saliera. Me levanté con una claridad que no había sentido en años. Me duché. Me vestí con mi mejor ropa. Un pantalón negro. Una blusa blanca. Nada elegante. Pero limpio. Digno. Me peiné el cabello hacia atrás. Me puse los aretes pequeños que mi madre me regaló antes de morir. Me miré en el espejo. Vi a una mujer diferente. No más joven. No más bonita. Pero más firme. Más entera. Más despierta. Desayuné tranquila. Pan con mantequilla. Café negro. Un vaso de agua. Tomé el folder con mis documentos. Revisé que estuviera todo. Salí de casa a las 8:30. El despacho de Alma quedaba en el centro de la ciudad. Tomé 2 autobuses. El viaje duró casi 1 hora. Pero no me importó. Iba con tiempo. Iba con propósito. Llegué 10 minutos antes. El edificio era viejo. De 3 pisos. Con paredes de ladrillo y ventanas grandes. Subí por las escaleras. El despacho estaba en el 2.º piso. Toqué la puerta. Alma abrió inmediatamente. Como si hubiera estado esperándome. Me abrazó fuerte. Teresa, mi niña. Qué bueno verte. Pasé. La oficina era pequeña pero ordenada. Había un escritorio de madera. Libreros llenos de carpetas. Una computadora vieja. Y un señor mayor sentado detrás del escritorio. Él es el licenciado Arturo Macías, dijo Alma. Él te va a ayudar. El licenciado Macías se levantó. Me dio la mano. Era un hombre de unos 60 años. Delgado. Con lentes gruesos. Con un traje gris que había visto mejores días. Pero sus ojos eran amables. Firmes. Profesionales. Mucho gusto, señora Teresa. Alma me contó su situación. Siéntese, por favor. Me senté. Alma se sentó a mi lado. El licenciado abrió una libreta. Cuénteme todo desde el principio. No se apure. Tenemos tiempo. Y entonces hablé. Le conté de Luciana. De Teodoro. De Emilia. Del apartamento. Del auto. Del seguro médico. De los años de pagos. De la Navidad. De los regalos. De la humillación. De las cancelaciones. Y finalmente del teléfono. De los mensajes. Del plan del asilo. De la venta de mi departamento. De todo. El licenciado escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Muchas notas. Cuando terminé hubo un silencio largo. Él suspiró. Señora Teresa, lo que me cuenta es grave. Muy grave. Esto no es solo maltrato emocional. Es abuso financiero. Explotación. Y en algunos casos podría considerarse fraude. Especialmente si planeaban internarla en un asilo contra su voluntad para quedarse con su patrimonio. Sentí un nudo en la garganta. Pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo asentí. El licenciado continuó. Necesito ver todos sus documentos. Contratos. Estados de cuenta.
comprobantes de pago, todo lo que tenga. Saqué el folder. Se lo entregué. Él lo abrió. Empezó a revisar. Página por página. Documento por documento. Alma me tomó la mano. Tranquila. Estamos aquí contigo. El licenciado revisó durante casi una hora. Yo solo esperaba. Mirando por la ventana. Viendo la ciudad moverse. Gente yendo a trabajar. Niños yendo a la escuela. Vida pasando mientras mi vida se detenía. Finalmente el licenciado cerró el folder. Se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo. Se los volvió a poner. Me miró directamente. Señora Teresa, tengo buenas y malas noticias. La mala es que usted ha sido víctima de abuso sistemático durante años. La buena es que usted tiene pruebas. Muchas pruebas. Y eso nos da poder. Poder legal. Poder para actuar. Tragué saliva. ¿Qué puedo hacer? El licenciado sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Podemos hacer muchas cosas. Pero primero necesito que me responda una pregunta. ¿Qué quiere usted? ¿Venganza o justicia? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé durante un momento. ¿Qué quería realmente? Quería que sufrieran como yo sufrí. Quería que sintieran el abandono, la humillación, el desprecio. Pero también quería algo más. Quería mi vida de vuelta. Quería mi dignidad. Quería cerrar este capítulo y empezar uno nuevo. Quiero justicia, dije finalmente. Quiero que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Pero no quiero destruirlos. Solo quiero que me dejen en paz. Que entiendan que ya no pueden usarme. Que ya no soy su salvavidas. Que ya no existo para ellos. El licenciado asintió. Perfecto. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Sacó una hoja en blanco. Empezó a escribir. Primero, vamos a mandar cartas certificadas al banco, a la aseguradora y al propietario del apartamento, confirmando todas sus cancelaciones, dejando constancia legal de que usted retiró su apoyo financiero por voluntad propia. Segundo, vamos a revisar el contrato del auto. Si usted es avalista pero ellos dejaron de pagar alguna vez, podemos demostrar incumplimiento. Eso nos protege legalmente. Tercero, vamos a solicitar copias de todos los movimientos de las tarjetas de crédito donde usted los autorizó. Si hay gastos excesivos o innecesarios, eso es abuso financiero. Y cuarto, vamos a preparar un documento legal donde usted revoca cualquier permiso, autorización o poder que ellos pudieran tener sobre su persona o sus bienes. Continuó. También vamos a grabar una declaración suya, en video, donde usted explica que está en pleno uso de sus facultades mentales, que nadie la está manipulando, que sus decisiones son propias y conscientes. Esto es importante por si ellos intentan alegar que usted no está bien, que está senil, que necesita tutela. Con este video protegemos su autonomía. Sentí algo parecido al alivio. Finalmente alguien me estaba defendiendo. Finalmente alguien me estaba protegiendo. ¿Cuánto cuesta todo esto?, pregunté. El licenciado negó con la cabeza. Para usted nada. Alma es como mi hermana. Y usted ayudó a Alma cuando más lo necesitaba. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Alma apretó mi mano. Te lo dije. No estás sola. Pasamos toda la mañana trabajando. El licenciado preparó las cartas. Yo las firmé. Preparó el documento de revocación. Yo lo firmé. Luego grabó el video. Yo hablé frente a la cámara. Dije mi nombre completo, mi edad, mi dirección. Expliqué que estaba tomando estas decisiones libremente, que nadie me obligaba, que entendía perfectamente lo que estaba haciendo, que revocaba cualquier autorización previa, que ya no quería ser responsable de las deudas de otros, que ya no quería ser avalista de nadie, que ya no quería pagar por vidas que no eran la mía. El licenciado guardó el video en 3 lugares diferentes. Su computadora, una memoria USB, la nube. Por seguridad, dijo. Por protección. Cuando terminamos ya era mediodía. Alma me invitó a comer. Fuimos a un pequeño restaurante cerca del despacho. Comida sencilla.
sopa, arroz, pollo, pero sabía bien. Sabía a libertad, a decisión, a vida propia. Alma me contó de su trabajo, de sus hijos, de cómo había reconstruido su vida después de que su esposo murió. Me sentí identificada, porque yo también estaba reconstruyendo. Yo también estaba empezando de nuevo. Solo que mi reconstrucción era diferente. Era contra mi propia familia, contra mi propia hija. Y eso dolía de una forma que no tenía nombre. Pero era necesario. Como cortar una rama enferma para que el árbol sobreviva. Después de comer volví al despacho. El licenciado tenía algo más para mí. Señora Teresa, hay algo que necesita saber. Si su hija intenta forzarla a un asilo, si intenta declarar que usted no puede cuidarse sola, si intenta quitarle sus bienes, usted tiene derecho a defenderse. Y nosotros la vamos a defender. Pero para eso necesito que me autorice formalmente a representarla. Es un simple poder legal. Solo para temas de protección patrimonial. Nada más. Lo leí cuidadosamente. Cada palabra. Cada cláusula. Estaba claro. Estaba justo. Lo firmé. Ahora usted tiene protección legal, dijo. Nadie puede tocar sus bienes sin su consentimiento. Nadie puede internarla sin su consentimiento. Nadie puede tomar decisiones sobre usted sin su consentimiento. Usted es libre. Legalmente libre. Salí del despacho a las 3 de la tarde. Con una carpeta llena de copias. Con un corazón más ligero. Con una mente más clara. Tomé el autobús de regreso. Durante el camino pensé en lo que vendría. En cómo reaccionaría Luciana cuando recibiera las cartas certificadas. En cómo reaccionaría Teodoro cuando el banco lo contactara. En cómo reaccionaría Emilia cuando se diera cuenta de que su plan había fallado. Y una parte de mí sentía miedo. Miedo de la confrontación. Miedo del dolor. Miedo de perder a mi hija para siempre. Pero otra parte de mí sentía algo diferente. Sentía poder. Sentía control. Sentía que por primera vez en 70 años Teresa López estaba tomando las riendas de su propia vida. Llegué a casa cuando empezaba a oscurecer. Entré. Cerré la puerta con llave. Puse las copias en un lugar seguro. En una caja metálica que guardaba debajo de mi cama. Luego me preparé un té. Me senté en el sofá. Encendí la televisión. No presté atención a lo que pasaba en la pantalla. Solo necesitaba ruido. Algo que llenara el silencio pesado de mi apartamento. El teléfono sonó. Era Luciana otra vez. Esta vez contesté. Bueno. Su voz sonó sorprendida. Mamá. Por fin contestas. Necesitamos hablar. Habla. Dije. Mi voz era fría. Distante. Mamá, no puedes hacer esto. Cancelaste todo. El apartamento. El auto. El seguro. Nos dejaste sin nada. ¿Cómo pudiste? Respiré hondo. Luciana, pagué ese apartamento durante 4 años. Fui avalista de ese auto durante 3. Pagué ese seguro durante 2. Nunca me lo agradeciste. Nunca me lo devolviste. Solo lo tomaste como si fuera tu derecho. Pero mamá, somos familia. Exacto. Respondí. Somos familia. Por eso duele más. Por eso me duele que planearas meterme en un asilo. Que planearas vender mi departamento. Que planearas quedarte con mi pensión. Silencio. Un silencio largo. Pesado. ¿Cómo sabes eso? Eso no importa. Lo que importa es que lo sé. Y que no va a pasar. Mamá, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Luciana. Está todo muy claro. Yo ya no voy a ser tu fuente de dinero. Ya no voy a ser tu plan de retiro. Ya no voy a ser invisible. Voy a ser Teresa. Solo Teresa. Y tú vas a tener que aprender a vivir sin mí. Colgué. Me temblaban las manos. Pero no de miedo. De alivio. De liberación. Porque había dicho todo lo que necesitaba decir. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo con verdad. Fría. Dura. Necesaria. El teléfono volvió a sonar. No contesté. Lo apagué.
Completamente. Porque ya no necesitaba escuchar más. Ya no necesitaba más explicaciones. Ya no necesitaba más excusas. Solo necesitaba silencio. Solo necesitaba paz. Solo necesitaba empezar a vivir para mí. Esa noche dormí profundo. Sin pesadillas. Sin angustia. Sin culpa. Porque por primera vez en décadas no tenía que preocuparme por nadie más que por mí misma. Y eso, descubrí, era el mejor regalo que podía darme. La libertad de ser egoísta. De ser propia. De ser finalmente yo. Pasaron 3 días sin que nadie viniera a buscarme. 3 días de silencio. De paz. De calma extraña. Yo seguía mi rutina como si nada hubiera cambiado. Me levantaba temprano. Desayunaba. Salía a caminar. Compraba lo necesario. Volvía a casa. Cocinaba. Leía. Veía televisión. Dormía. Todo simple. Todo tranquilo. Todo mío. Pero sabía que era la calma antes de la tormenta. Sabía que eventualmente tendrían que enfrentar la realidad. Que el apartamento ya no era suyo. Que el auto sería recuperado. Que el seguro estaba cancelado. Y que yo no iba a cambiar de opinión. El cuarto día sonó el timbre a las 8 de la mañana. No era Luciana. Era Teodoro. Lo vi por la mirilla. Tenía ojeras profundas. Ropa arrugada. Cara de no haber dormido. Tocó suave. Teresa, por favor. Necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Abrí la puerta. Pero no lo dejé pasar. Nos quedamos en el umbral. Dime. Él bajó la mirada. Teresa, sé que las cosas se salieron de control. Sé que cometimos errores. Pero no puedes dejarnos así. Tenemos responsabilidades. Tenemos deudas. El apartamento. El auto. No podemos perderlo todo. Lo miré sin expresión. Ustedes pueden. Yo no puedo más. Él levantó la vista. Pero eres la madre de Luciana. Eres familia. Exactamente. Respondí. Soy la madre. No el banco. No la salvación. No la que tiene que cargar con sus decisiones. Teodoro se pasó la mano por el cabello. Estaba desesperado. Se notaba. Mira, entiendo que estés molesta. Pero esto nos afecta a todos. Si pierdo el auto no puedo trabajar. Si perdemos el apartamento no tenemos dónde vivir. Piensa en tu hija. Piensa en tu nieto. Esas palabras me dolieron. Porque siempre pensé en ellos. Durante años. Eso fue todo lo que hice. Pensar en ellos. Pero ellos nunca pensaron en mí. Teodoro, durante 4 años pagué su techo. Durante 3 fui responsable de su auto. Durante 2 pagué su salud. Nunca me devolvieron un peso. Nunca me dijeron gracias. Y cuando pensé que al menos tendría un lugar en su mesa, me hicieron sentir invisible. Mientras la madre de usted llegaba con regalos de miles de dólares. Mientras usted decía que ella se merecía más. Yo solo merecía pagar. Él abrió la boca. Pero no salió nada. Porque no había defensa. No había excusa. Solo verdad. Cruda. Dolorosa. Real. Teresa, lo siento. De verdad lo siento. Pero ¿qué quieres que hagamos ahora? Quiero que aprendan a vivir solos, dije. Sin mi dinero. Sin mi ayuda. Sin usar mi nombre para sus cuentas. Quiero que crezcan. Que maduren. Que entiendan que la vida no es gratis. Y que una madre no es una cuenta bancaria. Él me miró con algo parecido al odio. Pero también a la derrota. Esto no se va a quedar así. Luciana está destrozada. Mi madre está furiosa. Van a venir. Van a hablar contigo. Que vengan, dije. Ya no tengo miedo. Cerré la puerta despacio. Pero con firmeza. Escuché sus pasos alejarse. Pesados. Lentos. Derrotados. Esa tarde llamé al licenciado Macías. Le conté de la visita. Él escuchó atento. Señora Teresa, esto es normal. Van a intentar presionarla. Van a usar la culpa. La familia. El amor.
Pero usted tiene que mantenerse firme. Tiene que recordar por qué tomó esta decisión. Yo lo recuerdo, dije. Cada día lo recuerdo. Bien. Entonces ahora viene la parte importante. Necesitamos que usted organice una reunión. Una reunión donde estén todos presentes. Su hija, su yerno, la madre de él, y cualquier otra persona involucrada. Sentí un escalofrío. ¿Para qué? Para que usted tenga la oportunidad de decir su verdad. Frente a todos. Sin interrupciones. Sin manipulaciones. Es importante que ellos escuchen. Pero más importante que usted hable. Que usted cierre este capítulo con dignidad. No estoy segura de poder hacerlo. El licenciado suspiró. Señora Teresa, usted ya hizo lo más difícil. Tomó la decisión. Canceló todo. Se defendió. Esto es solo el final. El cierre. La despedida. Y créame, lo necesita. No para ellos. Para usted. Para que pueda seguir adelante sin culpa. Sin dudas. Sin preguntas sin responder. Pensé en sus palabras. Tenía razón. Necesitaba cerrar este capítulo. Necesitaba decir todo lo que callé durante años. Necesitaba mirarlos a los ojos y no bajar la mirada. Está bien, dije. Haré la reunión. Perfecto. Yo estaré presente. Como su representante legal. Para asegurarme de que todo se haga correctamente. Y para protegerla si las cosas se ponen difíciles. Gracias. Licenciado. Gracias por todo. Esa noche escribí un mensaje. Uno solo. Lo envié al grupo familiar. Luciana, Teodoro, los invito a una reunión este sábado a las 4 de la tarde. En mi departamento. Es importante que asistan. Traigan a quien consideren necesario. Yo también traeré a alguien. Esto es para hablar. Para aclarar. Para cerrar. Por favor, confirmen. Esperé. Pasaron 10 minutos. Luciana respondió. Ahí estaremos. Teodoro también. Nosotros también. Y mi madre viene. Perfecto. Escribí. Los espero. Apagué el teléfono. Me serví un vaso de agua. Me senté junto a la ventana. Afuera la ciudad brillaba con luces. Adentro mi corazón latía con fuerza. Porque sabía que el sábado sería el día. El día en que Teresa López dejaría de ser la madre invisible. Y se convertiría en la mujer que siempre debió ser. La que hablaba. La que decidía. La que no pedía permiso para existir. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con el estómago apretado. Nerviosa. Pero también decidida. Pasé la mañana limpiando el departamento. No porque ellos lo merecieran. Sino porque yo lo necesitaba. Necesitaba que todo estuviera en orden. Que todo estuviera listo. Que nada pudiera distraerme de lo que tenía que hacer. Barrí. Trapé. Limpié los vidrios. Acomodé los muebles. Preparé café. Puse tazas limpias sobre la mesa. Todo simple. Todo digno. Como debía ser. A las 3 de la tarde me bañé. Me vestí con ropa cómoda pero presentable. Un pantalón gris. Una blusa blanca. El mismo collar que mi madre me dio. Me peiné. Me miré en el espejo. Y esta vez no vi a una mujer asustada. Vi a una mujer lista. El licenciado Macías llegó a las 3:30. Tocó la puerta con suavidad. Abrí. Él entró con un maletín negro. Buenas tardes, señora Teresa. ¿Lista para esto? Lista, respondí. Aunque no estoy segura de qué va a pasar. Él sonrió. Pase lo que pase, usted va a estar bien. Porque la verdad está de su lado. Y la ley también. Nos sentamos en la sala. Él sacó algunos documentos de su maletín. Los acomodó sobre la mesa. Estos son los contratos que usted firmó. Los estados de cuenta. Los comprobantes de pago. Las cartas certificadas de cancelación. Y el video donde usted declara que está en pleno uso de sus facultades. Todo esto es evidencia. Evidencia de que usted no está loca. No está senil. Solo está cansada de ser usada.
A las 4 en punto sonó el timbre. Respiré hondo. El licenciado asintió. Adelante. Abrí la puerta. Entraron los tres juntos. Luciana primero, con los ojos hinchados, el rostro pálido, vestida de negro como si fuera a un funeral. Tal vez lo era. El funeral de nuestra relación. Teodoro detrás de ella. Serio, tenso, con los puños apretados. Y finalmente Emilia. Alta, perfumada, con un vestido elegante y una sonrisa falsa. Entraron sin saludar. Se sentaron en el sofá, los tres juntos, como un frente unido. Yo me senté frente a ellos. El licenciado a mi lado. Luciana me miró con extrañeza. ¿Quién es él? Es mi abogado, respondí. Mi representante legal. Está aquí para asegurar que esta conversación sea justa. Emilia rió. Una risa seca, casi cruel. Abogado. En serio, Teresa. Esto es una reunión familiar, no un juicio. Tal vez debió serlo hace tiempo, dije. Emilia dejó de reír. Teodoro carraspeó. Bueno, estamos aquí. ¿Qué es lo que quieres decirnos? Quiero que escuchen, respondí. Que escuchen todo lo que callé durante años. Todo lo que guardé. Todo lo que ignoraron. Quiero que sepan por qué tomé las decisiones que tomé. Y quiero que entiendan que no hay vuelta atrás. Luciana empezó a llorar. Mamá, por favor. No hagas esto. Ya es suficiente. No. Luciana. Recién empieza. Y vas a escuchar. Aunque duela. Aunque no te guste. Vas a escuchar. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera. Luego me volteé. Luciana, te crié sola. Tu padre se fue cuando tenías 2 años. Nunca volvió. Nunca ayudó. Trabajé en 3 empleos para darte educación. Para darte ropa. Para darte comida. Para que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Pagué tu universidad completa. Cada cuota. Cada libro. Cada gasto. Nunca te pedí que me lo devolvieras. Solo te pedí respeto. Y ni siquiera eso recibí. Luciana sollozaba. Pero no dije nada. Continué. Cuando te casaste te ayudé con el apartamento. $5,000 de mis ahorros. Dijiste que me los devolverías. Han pasado 4 años. Nunca vi $1. Luego vino el auto. Firmé como avalista. Luego el seguro médico. Lo pagué durante 2 años. Luego el alquiler del apartamento. Lo pagué durante 4. Todo a mi nombre. Todo con mi dinero. Todo sin un gracias. Teodoro intentó hablar. Teresa, nosotros. Todavía no termino. Interrumpí. Mi voz era firme. Fría. Él cerró la boca. Continué. Durante esos años ustedes vivieron cómodos. Compraron ropa nueva. Salieron a restaurantes. Hicieron viajes. Mientras yo comía arroz y frijoles. Mientras usaba la misma ropa durante años. Mientras dejaba de ir al médico porque no me alcanzaba el dinero. Pero no importaba. Porque ustedes eran mi familia. Y una madre da sin esperar nada. Eso me enseñaron. Eso creí. Hasta que llegó esa Navidad. Hasta que vi los regalos. Hasta que escuché a Teodoro decir que su madre se merecía más. Y ahí entendí. Entendí que para ustedes yo no era suficiente. Que nunca lo sería. Porque yo no tenía dinero. Porque yo era pobre. Porque yo solo servía para pagar cuentas. Emilia se movió incómoda en su asiento. Teresa, creo que estás exagerando. Estoy exagerando. El licenciado intervino. Con su permiso, señora Emilia. Pero hay algo que debemos aclarar. Sacó unos papeles. Estos son los estados de cuenta de la señora Teresa de los últimos 4 años. En total, ella pagó más de $50,000 en gastos relacionados con su hija y su yerno. Apartamento, auto, seguro, tarjetas de crédito autorizadas, préstamos. $50,000. De una pensión de apenas $1,000 mensuales.
Eso significa que la señora Teresa sacrificó más del 90% de sus ingresos para mantenerlos a ustedes, mientras ella vivía con menos de $100 al mes. El silencio fue absoluto, pesado, incómodo. Luciana levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Mamá, yo no sabía que era tanto. Claro que lo sabías, respondí. Solo no te importó. Porque era más fácil tomar que agradecer. Más fácil usar que valorar. Y cuando pensé que al menos me incluirían en su vida, me hicieron a un lado. Me sentaron en la punta de la mesa. Me ignoraron en las conversaciones. Y planearon meterme en un asilo para quedarse con lo poco que me queda. Luciana se puso pálida. ¿Cómo sabes eso? Leí los mensajes, dije. En tu teléfono viejo. El que dejaste olvidado en mi casa. Leí todo. Los planes. Las conversaciones con Emilia. Los cálculos sobre mi pensión. Todo. Luciana empezó a temblar. Mamá, yo puedo explicar. No hay nada que explicar. El licenciado sacó más papeles. Aquí tenemos copias de esas conversaciones, donde se habla de internar a la señora Teresa contra su voluntad, de vender su departamento sin su consentimiento, y de usar su pensión para beneficio propio. Eso, señores, es abuso financiero. Es explotación de persona mayor. Y es un delito. Emilia se puso de pie. Esto es ridículo. No pueden probar nada. El licenciado sonrió. Tenemos las conversaciones. Tenemos los estados de cuenta. Tenemos testigos. Y tenemos un video donde la señora Teresa declara que está en pleno uso de sus facultades mentales. Si ustedes intentan cualquier acción legal contra ella, nosotros contrademandaremos. Y les aseguro que no van a ganar. Teodoro se levantó también. Esto es una traición. Eres la abuela de nuestro hijo. No, dije. Soy Teresa López. Y dejé de ser su salvavidas. Me acerqué a ellos. Los miré uno por uno. Luciana, te amé con todo mi corazón. Te di todo lo que tenía. Pero me hiciste invisible. Teodoro, te respeté como yerno. Pero me despreciaste por ser pobre. Emilia, nunca te hice nada. Pero me humillaste en mi propia familia. Y ahora los tres van a aprender algo. Van a aprender que usar a las personas tiene consecuencias. Que el amor no es gratis. Y que Teresa López ya no está disponible. Luciana se levantó. Intentó abrazarme. Mamá, perdóname. Por favor. Me aparté. Todavía no. Luciana. Todavía no. Primero tienen que irse. Tienen que enfrentar lo que hicieron. Y tienen que aprender a vivir sin mí. Los tres salieron en silencio. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. El licenciado me puso la mano en el hombro. Lo hizo muy bien, señora Teresa. Muy bien. Yo solo asentí. Porque no podía hablar. Porque algo en mi garganta se había cerrado. Porque acababa de decir adiós. No a mi hija, sino a la idea de lo que pensé que éramos. Y eso dolía. Dolía como nada que hubiera sentido antes. Pero también liberaba. Porque finalmente había hablado. Finalmente había sido escuchada. Finalmente había dejado de ser invisible. El licenciado Macías se quedó conmigo casi una hora después de que ellos se fueran. Me preparó té. Me hizo sentar. Me habló con calma. Señora Teresa, lo que acaba de hacer requirió mucho valor. Mucha fuerza. Ahora viene la parte más difícil. Esperar. Ver cómo reaccionan. Y mantenerse firmes sin importar lo que intenten. Yo asentí en silencio. Todavía no podía procesar todo lo que había pasado. Todo lo que había dicho. Todo lo que había revelado. Él se levantó. Guardó sus documentos en el maletín. Si necesita algo, lo que sea, llámeme. A cualquier hora. No está sola en esto. Gracias, licenciado, por todo. Él sonrió. Es lo mínimo que puedo hacer. Alma me mataría si no la cuidara bien. Salió. Cerré la puerta. Me quedé parada ahí, en medio de mi sala, rodeada de silencio.
Pasaron 2 días. 2 días sin noticias. Sin llamadas. Sin mensajes. 2 días de calma absoluta. Yo seguía mi rutina. Pero ahora todo se sentía diferente. Más ligero. Más claro. Como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando durante décadas. El martes por la mañana sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Bueno. Una voz femenina respondió. Señora Teresa López. Sí, soy yo. Habla Andrea Solís. Soy trabajadora social del Hospital General. Llamo porque su hija Luciana López acaba de ingresar a nuestro servicio de urgencias. Está solicitando que vengan sus familiares. El corazón se me detuvo. ¿Qué le pasó? Tuvo un ataque de ansiedad severo. Está estable. Pero quiere verla. Puede venir. Colgué el teléfono. Me quedé inmóvil. Luciana en el hospital. Pidiendo por mí. La culpa empezó a trepar por mi pecho como una enredadera. Pero entonces recordé. Recordé los mensajes. Recordé el plan del asilo. Recordé la Navidad. Recordé todo. Y algo en mí se endureció. Llamé al licenciado Macías. Le conté. Él escuchó atento. Señora Teresa, tiene que entender algo. Esto puede ser real. O puede ser una estrategia. Una forma de manipularla. De hacerla sentir culpable. De hacer que regrese. Usted decide si va o no. Pero si va, yo voy con usted. Pensé durante un momento. Quiero ir. Necesito verla. Pero tiene razón. Usted viene conmigo. Salimos en media hora, dijo. Llegamos al hospital a las 11 de la mañana. El licenciado estacionó su auto viejo en el área de visitas. Entramos juntos. Preguntamos en recepción. La señorita nos indicó el 3er piso. Urgencias psicológicas. Subimos en el elevador. El pasillo olía a desinfectante y a enfermedad. Encontramos la habitación. La puerta estaba entreabierta. Toqué suave. Entré. Luciana estaba en la cama. Pálida. Con una bata de hospital. Con suero en el brazo. Cuando me vio empezó a llorar. Mamá. Viniste. Me acerqué. Pero no me senté. Me quedé de pie junto a la cama. El licenciado se quedó en la puerta. ¿Qué pasó? Luciana. Ella sollozaba. No puedo más, mamá. Todo se está cayendo. El apartamento. El auto. Teodoro está furioso. Emilia no nos habla. No tengo dinero. No tengo nada. Y todo es mi culpa. La miré en silencio. Parte de mí quería abrazarla. Consolarla. Decirle que todo estaría bien. Pero otra parte más fuerte recordaba el dolor. La humillación. Los años de ser invisible. Luciana, esto no es mi responsabilidad. Tú tomaste decisiones. Ahora enfrentas las consecuencias. Ella levantó la vista. Pero eres mi madre. Las madres perdonan. Las madres ayudan. Las madres también necesitan ser respetadas, respondí. Y tú no me respetaste. Me usaste. Me ignoraste. Y planeaste encerrarme en un asilo. Luciana negó con la cabeza. Yo nunca quise eso. Fue idea de Emilia. Yo solo. ¿Solo qué? Solo lo consideraste. Solo lo discutiste. Solo lo planeaste. Es lo mismo, Luciana. Es traición. Entonces entró Teodoro. Venía con 2 cafés en las manos. Cuando me vio se detuvo. Teresa, ¿qué haces aquí? Vine porque me llamaron, respondí. Pero ya me voy. Luciana gritó. No, mamá. No te vayas. Por favor. Necesito hablar contigo. Necesito que me escuches. Ya te escuché, Luciana. En esa reunión. Dijiste todo lo que tenías que decir. Y yo también. No hay nada más que hablar. Teodoro dejó los cafés sobre la mesa. Con fuerza. Esto es tu culpa. Todo esto. Luciana está así por tu egoísmo. Mi egoísmo, repetí. Interesante palabra viniendo de alguien que vivió 4 años en un apartamento que yo pagué. Él apretó los puños.
Nosotros te necesitábamos. Y yo también, Teodoro. Pero nadie me preguntó qué necesitaba yo. El licenciado dio un paso adelante. Señor Teodoro, le sugiero que baje el tono. Estamos en un hospital. Y la señora Teresa tiene todo el derecho de retirarse cuando lo desee. Teodoro lo miró con desprecio. ¿Y usted quién es? El que se está aprovechando de una anciana para sacarle dinero. El licenciado sonrió. Soy su representante legal. Y le advierto que sus palabras constituyen difamación. Si continúa, tomaremos acciones legales. Teodoro dio un paso hacia él. El licenciado no se movió. La tensión era palpable. Entonces una enfermera entró. ¿Qué está pasando aquí? Los pacientes necesitan tranquilidad. Si van a discutir, salgan. Teodoro retrocedió, pero me miró con odio puro. Esto no se va a quedar así. Lo sé, respondí. Y estoy lista. Salí de la habitación. El licenciado me siguió. Caminamos por el pasillo en silencio. Bajamos en el elevador. Salimos del hospital. Respiré el aire frío de la calle. Me sentía mareada, confundida, triste, pero también aliviada. El licenciado me llevó a su auto. Manejó en silencio durante unos minutos. Luego habló. Señora Teresa, lo que acaba de pasar es lo que llaman manipulación emocional. La hospitalizan. La llaman. Hacen que usted se sienta culpable. Es un patrón clásico de abuso. Usted hizo bien en mantenerse firme. Pero no me siento bien, dije. Me siento horrible. Es natural. Es su hija. Pero recuerde por qué está haciendo esto. Por su dignidad. Por su futuro. Por usted. Llegamos a mi departamento. El licenciado me acompañó hasta la puerta. Descanse. Y no conteste si la llaman. Deje que procesen. Que entiendan que usted habla en serio. Asentí. Entré a mi casa. Me quité los zapatos. Me senté en el sofá. Y entonces mi teléfono empezó a sonar. Era Emilia. No contesté. Sonó de nuevo. Y de nuevo. Finalmente contesté. Solo para que dejara de llamar. ¿Qué quiere, Emilia? Su voz era dulce. Demasiado dulce. Teresa, querida. Necesitamos hablar. Creo que todo esto se salió de proporción. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Claro que sí. Somos familia. La familia soluciona sus problemas hablando. Ya hablamos, Emilia. En mi casa. Con testigos. Con documentos. Ya no hay más que decir. Emilia dejó caer la máscara. Su voz se volvió fría. Dura. Escúchame bien, Teresa. No sé quién te metió esas ideas en la cabeza. Pero vas a destruir a tu propia hija. Vas a destruir a tu nieto. Vas a quedarte sola. Completamente sola. Y cuando seas vieja de verdad. Cuando necesites ayuda. Nadie va a estar ahí. Porque los ahuyentaste a todos. Tragué saliva. Tal vez tenga razón, Emilia. Tal vez me quede sola. Pero prefiero la soledad con dignidad que la compañía con humillación. Prefiero vivir en paz que vivir siendo usada. Y prefiero morir sola que vivir invisible. Colgué. Apagué el teléfono. Completamente. Me quedé sentada en la oscuridad. Afuera empezaba a llover. Las gotas golpeaban la ventana con ritmo constante. Hipnótico. Tranquilizador. Pensé en todo lo que había pasado. En la reunión. En el hospital. En las amenazas. En la manipulación. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que había ganado. No porque ellos hubieran perdido. Sino porque yo había recuperado algo mucho más valioso. Mi voz. Mi decisión. Mi vida. Ya no era la madre invisible. Ya no era la que pagaba en silencio. Ya no era la que aceptaba migajas disfrazadas de amor. Ahora era Teresa López. Una mujer de 70 años que finalmente había aprendido a decir no, y eso, descubrí, valía más que cualquier familia que solo te quiere cuando eres útil. Pasó una semana sin noticias. Una semana de silencio absoluto. Yo pensé que tal vez habían entendido.
que tal vez habían aceptado la realidad, que tal vez finalmente me dejarían en paz. Pero estaba equivocada. El jueves por la mañana recibí una carta certificada del juzgado familiar. La abrí con manos temblorosas. Era una demanda. Luciana y Teodoro me demandaban por abandono de familiar, por incumplimiento de obligaciones parentales, por crueldad mental. Pedían que me obligaran a reintegrar el apoyo económico, que me declararan responsable de los daños psicológicos causados a Luciana, y que se me ordenara pagar una compensación de $30,000 por los gastos que ellos habían tenido que asumir desde que cancelé todo. Me senté en el sofá. Leí la demanda 3 veces. Cada palabra era un golpe. Cada acusación era una mentira envuelta en lenguaje legal. Me decían mala madre. Me decían cruel. Me decían irresponsable. Todo porque había dejado de pagar sus cuentas. Todo porque había decidido vivir para mí. Llamé al licenciado Macías. Él respondió al segundo timbre. Señora Teresa. ¿Qué pasó? Me demandaron. Dije. Mi voz temblaba. Me están demandando por dejarlos. Por no seguir pagando. Por todo. Respire, dijo con calma. Respire hondo. Esto era esperado. Sabíamos que podía pasar. Ahora necesito que traiga esa demanda a mi oficina. Hoy mismo. Vamos a responder. Y vamos a ganar. Llegué a su oficina 1 hora después. Alma estaba ahí. Me abrazó fuerte. Tranquila, Teresa. Esto no va a prosperar. El licenciado leyó la demanda completa. Luego sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esto es basura legal. Pura intimidación. No tienen fundamento. Ningún juez va a obligarla a mantener económicamente a 2 adultos sanos y capaces. Pero me acusan de crueldad mental. De abandono. Acusaciones sin pruebas. En cambio nosotros tenemos todas las pruebas del mundo. Los mensajes. Los estados de cuenta. El plan del asilo. Todo. Vamos a contrademandar. Y vamos a demostrar quién es realmente la víctima aquí. Pasamos toda la tarde preparando la respuesta. El licenciado redactó un documento detallado. Con fechas. Con cantidades. Con evidencias. Explicaba cada pago que yo había hecho. Cada sacrificio. Cada abuso. Y al final incluía las conversaciones del teléfono de Luciana. Donde planeaban internarme. Donde hablaban de vender mi departamento. Donde me llamaban carga. Peso muerto. Vieja inútil. Todo estaba ahí. Negro sobre blanco. Imposible de negar. El licenciado también preparó una contrademanda. Por abuso financiero. Por explotación de persona mayor. Por daño psicológico. Pedíamos que me devolvieran los $50,000 que había gastado en ellos durante 4 años. Con intereses. Y que se les prohibiera acercarse a mí o contactarme sin autorización judicial. 2 semanas después tuvimos la primera audiencia. Llegué al juzgado con el licenciado Macías. Alma también vino. Para apoyo moral. Entramos a la sala. Era pequeña. Fría. Con paredes blancas y sillas incómodas. Luciana y Teodoro ya estaban ahí. Con su abogado. Un hombre joven con traje caro y sonrisa prepotente. Emilia estaba sentada detrás de ellos. Como espectadora. Cuando me vio me miró con desprecio. Yo no bajé la mirada. El juez entró. Una mujer de unos 50 años. Con cabello corto y expresión seria. Se sentó. Golpeó el mazo. Audiencia en el caso López contra López. Procedamos. El abogado de Luciana habló primero. Con voz firme. Segura. Señoría, mi cliente ha sufrido un abandono injustificado por parte de su madre. La señora Teresa López canceló de forma abrupta todo el apoyo económico que venía brindando. Sin aviso previo. Sin consideración. Dejando a su hija y su familia en situación de vulnerabilidad extrema. Mi cliente tuvo que ser hospitalizada por un ataque de ansiedad. Ha perdido su vivienda. Su vehículo. Su estabilidad. Todo por la decisión egoísta de una madre que olvidó sus obligaciones. Solicitamos que se le ordene reinstaurar el apoyo.
y que compense los daños causados. El juez escuchó sin expresión. Luego me miró. Señora López, ¿tiene algo que decir? Me levanté. El licenciado Macías se levantó conmigo. Con su venia, señoría. Yo soy el representante de la señora Teresa López. Y tenemos mucho que decir. Pero primero queremos aclarar algo fundamental. La señora Teresa no tenía ninguna obligación legal de mantener a su hija adulta. Luciana López tiene 40 años. Está casada. No tiene discapacidad. Es completamente capaz de trabajar y mantenerse sola. Sin embargo, la señora Teresa, movida por amor maternal, pagó durante 4 años el apartamento donde viven. Fue avalista de su auto. Pagó su seguro médico. Les prestó dinero que nunca le devolvieron. En total, más de $50,000. De una pensión de apenas $1,000 mensuales. Eso significa que la señora Teresa vivía con menos de $100 al mes. Mientras ellos vivían cómodamente. El licenciado sacó los documentos. Los entregó al juez. Aquí están los estados de cuenta. Los contratos. Los comprobantes. Todo. La juez los revisó en silencio. Su expresión cambió. De neutral a sorprendida. Luego a molesta. El licenciado continuó. Pero eso no es todo, señoría. Mientras la señora Teresa se sacrificaba, su hija y su yerno planeaban algo terrible. Planeaban internarla en un asilo contra su voluntad, vender su departamento y quedarse con su pensión. Aquí están las conversaciones. Del teléfono de la propia Luciana. La juez leyó. Página tras página. El silencio en la sala era absoluto. Luciana había bajado la cabeza. Teodoro miraba al suelo. Emilia estaba pálida. La juez cerró la carpeta. Miró a Luciana. Señorita López, ¿es esto cierto? Luciana no respondió. Solo lloraba. Su abogado intentó intervenir. Señoría, esas conversaciones se obtuvieron sin consentimiento. No son admisibles. La juez lo interrumpió. Fueron obtenidas del teléfono que la señorita López dejó olvidado en casa de su madre. No hay violación de privacidad. Son perfectamente admisibles. Y son devastadoras. Miró a Luciana de nuevo. Usted planeaba internar a su madre. Quitarle su hogar. Su pensión. Su libertad. Y ahora tiene el descaro de demandarla por abandono. Esto es repugnante. Luciana sollozaba. Yo no quería. Fue Emilia. Ella me convenció. La juez golpeó el mazo. No me interesan las excusas. Los hechos son claros. Se dirigió a mí. Señora Teresa, lamento profundamente lo que ha pasado. Ninguna madre debería sufrir esto. Ninguna persona mayor debería ser explotada así por su propia familia. Y quiero que sepa que la ley está de su lado. Luego miró al abogado de Luciana. La demanda queda desestimada. Sin lugar. No solo no tiene fundamento legal, sino que es un intento de manipulación judicial. Y voy a ir más allá. Voy a ordenar una medida de protección. Luciana López y Teodoro Márquez tienen prohibido acercarse a Teresa López, contactarla, o intentar cualquier acción legal contra ella sin autorización expresa de este juzgado. Cualquier violación será sancionada con cárcel. Además, acepto la contrademanda. Se abre proceso por abuso financiero y explotación de persona mayor. Luciana gritó. No, por favor. Señoría, es mi mamá. Yo la amo. La juez la miró con dureza. Si la amara, no la habría usado. No la habría humillado. No la habría planeado encerrar. El amor no se demuestra con palabras. Se demuestra con acciones. Y sus acciones hablan muy claro. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Próxima audiencia en 30 días para evaluar la contrademanda. Todos de pie. La juez salió. El licenciado me abrazó. Ganamos, señora Teresa. Ganamos. Yo solo asentí. Porque no sentía victoria. Sentía vacío. Sentía alivio. Sentía que finalmente alguien me había escuchado. Alguien me había creído. Alguien me había defendido. Salimos del juzgado.
Luciana intentó acercarse. Mamá, por favor. Hablemos. El licenciado se interpuso. Señorita López, hay una orden judicial. No puede acercarse. Si lo hace, llamaré a la policía. Luciana retrocedió. Me miró con ojos llenos de lágrimas. Yo la miré sin expresión. Ya no quedaba nada que decir. Subimos al auto del licenciado. Manejó en silencio. Alma iba en el asiento trasero. Me tomó la mano. «Lo hiciste, Teresa. Lo hiciste». «Sí», respondí. «Lo hice. Pero no me siento feliz». «No tienes que sentirte feliz», dijo Alma. «Solo tienes que sentirte libre». Y yo me sentía libre. Por primera vez en 70 años. Me sentía libre de la culpa, del miedo, de la obligación. Me sentía libre de ser la madre perfecta, la que da sin recibir, la que calla sin quejarse. Ahora podía ser solo Teresa. Imperfecta, cansada, pero finalmente libre. Pasaron 6 meses desde la audiencia. 6 meses en los que mi vida cambió por completo. Al principio fue difícil. Hubo noches en las que no podía dormir. Noches en las que me preguntaba si había hecho lo correcto. Si había sido demasiado dura. Si debí darles una oportunidad más. Pero entonces recordaba. Recordaba los mensajes. Recordaba el plan del asilo. Recordaba la humillación de esa Navidad. Y entendía que no había hecho nada malo. Solo me había defendido. Solo había elegido vivir con dignidad. Y eso no era egoísmo. Eso era supervivencia. La contrademanda prosperó. El juez ordenó que Luciana y Teodoro me devolvieran $20,000. No los 50 que había pagado. Pero 20 era suficiente. Era reconocimiento. Era justicia. Ellos apelaron. Pero perdieron. Tuvieron que vender cosas. Pedir préstamos. Emilia tuvo que ayudarlos. Eso me lo contó Alma. Porque yo ya no sabía nada de ellos. La orden de alejamiento seguía vigente. No podían llamarme. No podían buscarme. No podían aparecer en mi vida. Y honestamente, yo tampoco quería que lo hicieran. Ese capítulo estaba cerrado. Sellado. Enterrado. Con esos $20,000 hice algo que nunca pensé que haría. Me mudé. Dejé el departamento viejo donde había vivido durante 30 años. Donde había criado a Luciana. Donde había llorado tantas noches. Donde había sido invisible durante tanto tiempo. Encontré un lugar pequeño en otra zona de la ciudad. Un barrio tranquilo. Con árboles en las calles. Con una plaza cerca. Con vecinos amables que me saludaban. Era un estudio. Pequeño. Pero suficiente. Tenía una ventana grande que dejaba entrar mucha luz. Una cocina funcional. Un baño limpio. Y silencio. Hermoso silencio que era solo mío. Amueblé el lugar con cosas simples. Una cama cómoda. Un sillón suave. Una mesa pequeña. Cortinas blancas. Plantas. Muchas plantas. Porque siempre me gustaron, pero nunca tuve tiempo de cuidarlas. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Cada mañana me despertaba sin prisa. Preparaba café. Regaba las plantas. Leía el periódico. Salía a caminar. A veces iba a la plaza. Me sentaba en una banca. Veía a la gente pasar. Niños jugando. Parejas paseando. Ancianos alimentando palomas. Y yo ahí. En paz. Sin culpa. Sin miedo. Sin la sensación constante de que tenía que estar haciendo algo por alguien más. Alma me visitaba seguido. Traía pan dulce. Nos sentábamos a tomar café. Hablábamos de todo. De su trabajo. De sus hijos. De la vida. A veces hablábamos de lo que pasó. Pero cada vez menos. Porque ya no era lo más importante de mi vida. Ya no era lo que me definía. Ella me presentó a otras amigas. Mujeres de mi edad. Algunas viudas. Otras divorciadas. Otras simplemente solas. Formamos un grupo. Nos juntábamos los miércoles. Jugábamos cartas. Contábamos historias. Reíamos.
Mucho. Yo había olvidado cómo se sentía reír sin peso en el pecho, sin preocupación en la mente. Reír porque sí. Porque la vida era simple y eso estaba bien. También empecé a hacer cosas que nunca hice. Me inscribí en una clase de tejido en el centro comunitario. Aprendí a hacer bufandas, gorros, mantas. No era buena, pero no importaba. Lo hacía porque me gustaba, porque era para mí. También empecé a escribir. Compré un cuaderno simple y cada noche escribía. A veces sobre mi día, a veces sobre mi pasado, a veces sobre cómo me sentía. Escribir se convirtió en terapia, en una forma de sacar todo lo que había guardado durante años. Todo el dolor, toda la rabia, toda la tristeza, pero también toda la esperanza, todo el alivio, toda la paz que estaba encontrando. Un día, 3 meses después de mudarme, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí con cuidado. Era una mujer joven, de unos 30 años, con un niño de la mano. Disculpe, señora. Soy Paola. Vivo en el apartamento de arriba. Mi hijo quería conocerla. Dice que usted siempre sonríe cuando lo ve en la plaza. Miré al niño. Tenía ojos grandes, curiosos. Sonrisa tímida. Hola, dije. ¿Cómo te llamas? Marco, respondió. Usted es la señora de las plantas. Reí. Sí, soy yo. ¿Te gustan las plantas? Él asintió con entusiasmo. Mi mamá dice que sus plantas son las más bonitas del edificio. ¿Quieres pasar a verlas? Los ojos del niño brillaron. Sí. Entraron. Marco se maravilló con cada planta. Preguntó sus nombres. ¿Por qué algunas tenían flores y otras no? Si podía tocarlas. Yo le expliqué con paciencia. Con cariño. Paola me observaba sonriendo. Discúlpelo. Es muy curioso. No se disculpe, dije. Es hermoso que un niño tenga curiosidad. Paola suspiró. Es que no tiene abuelos. Mis padres murieron. Y los de mi esposo viven muy lejos. A veces siento que le falta esa figura, esa conexión con alguien mayor. La miré, y algo en mi pecho se movió. No era dolor. Era algo parecido a la posibilidad. Pueden venir cuando quieran, dije. Me gusta la compañía. Y me encantan los niños curiosos. Desde ese día Marco y Paola empezaron a visitarme. Al principio 1 vez a la semana. Luego 2. Luego casi todos los días. Marco me contaba de la escuela. Me mostraba sus dibujos. Me pedía que le enseñara a cuidar plantas. Yo le enseñaba. Le explicaba. Le daba semillas para que plantara en su casa. Paola y yo nos hicimos amigas. Me contó de su vida, de sus luchas, de sus miedos. Yo escuchaba. A veces aconsejaba, pero sobre todo acompañaba. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que podía ser importante en la vida de alguien sin sacrificarme, sin desaparecer, sin volverme invisible. Podía dar desde un lugar sano, desde un lugar de elección, no de obligación. Un día Marco me preguntó algo. Señora Teresa, ¿por qué nunca viene su familia? Usted tiene hijos. La pregunta me tomó por sorpresa. Paola se puso nerviosa. Marco, eso no se pregunta. Está bien, dije. Sí, Marco. Tuve una hija. Pero a veces las familias se separan. A veces las personas toman caminos diferentes. Y está bien. Porque la familia no es solo sangre. Es también la gente que eliges. La gente que te trata bien. La gente que te hace sentir valorada. Él me miró con esos ojos grandes. Como mi mamá y yo con usted. Exacto, respondí. Como tú y tu mamá conmigo. Él sonrió. Entonces usted es como mi abuela de corazón. Sentí algo en la garganta. Sí, Marco. Soy tu abuela de corazón. Los meses siguieron pasando. Mi vida se llenó de cosas pequeñas pero significativas. Las visitas de Marco. Las tardes con Alma y mis nuevas amigas. Las clases de tejido.
mis caminatas en la plaza, mis plantas creciendo, mi cuaderno llenándose de páginas. Y en todo ese tiempo Luciana nunca intentó contactarme. Nunca violó la orden. Nunca apareció. A veces me preguntaba cómo estaría, si había aprendido algo, si se arrepentía. Pero esas preguntas cada vez eran menos frecuentes, menos urgentes, menos dolorosas, porque había aprendido algo fundamental. Había aprendido que no podía controlar las acciones de otros, solo las mías. Y mis acciones ahora eran elegir paz, elegir dignidad, elegir vida. Una tarde de primavera, casi un año después de todo, estaba sentada en mi sillón, leyendo un libro, tomando té. El sol entraba por la ventana grande. Las plantas brillaban verdes. Afuera se escuchaban pájaros. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que era feliz. No una felicidad explosiva, no euforia, sino algo más profundo, más tranquilo. Era contentamiento. Era paz. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar, siendo exactamente quien debía ser, sin disculpas, sin culpa, sin miedo. Cerré el libro, tomé mi cuaderno, abrí una página nueva y escribí. Escribí sobre todo el camino recorrido, sobre la mujer que fui, la madre invisible que pagaba en silencio, la que aceptaba migajas disfrazadas de amor. Y escribí sobre la mujer que soy ahora, la que eligió vivir, la que eligió defenderse, la que eligió la soledad digna sobre la compañía tóxica. Y al final escribí algo que se convirtió en mi verdad, en mi mantra, en mi liberación. Mi nombre ya no es el suyo. Ya no soy la madre que se sacrifica hasta desaparecer. Ya no soy la mujer que existe solo para servir a otros. Soy Teresa López. 70 años. Sobreviviente. Luchadora. Libre. Y mi historia no terminó en esa Navidad dolorosa. No terminó en esa sala de juzgado. No terminó con esa familia rota. Mi historia apenas empieza. Porque ahora, por primera vez en 70 años, estoy viviendo para mí. Estoy eligiendo mi camino. Estoy escribiendo mi propio final. Y ese final no es triste. No es solitario. No es vacío. Es pacífico. Es digno. Es mío. Cerré el cuaderno. Miré por la ventana. El sol empezaba a ponerse. El cielo se teñía de naranjas y rosas. Afuera la vida seguía. La gente seguía caminando. Los niños seguían jugando. El mundo seguía girando. Y yo seguía aquí. Respirando. Viviendo. Eligiendo. Ya no esperando el amor de quien no sabe darlo. Ya no mendigando respeto de quien no sabe ofrecerlo. Simplemente existiendo. Simplemente siendo. Simplemente estando en paz con la mujer que había elegido ser. Y eso, descubrí, era más que suficiente. Era todo. Era libertad. Era justicia. Era vida. Mi vida. Finalmente.